Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Will Invest Educación Financiera. El día de hoy les voy a traer un tema que di hace poco en una plática para el gobierno de Veracruz. Esta información les va a resultar bastante interesante porque les voy a enseñar cómo hacer un dashboard financiero. Un dashboard es básicamente una pantalla en la cual hay una serie de gráficos que nos permiten visualizar rápidamente y fácilmente una serie de datos o información que pueda ser de utilidad para un proyecto. Estos datos se expresan a través de KPIs, en inglés que significan Key Performance Indicators o en español indicadores clave, y básicamente son puntos de valor los cuales mediante algún dato nos pueden expresar cómo es que está evolucionando nuestro proyecto. Entonces, lo interesante de esta tecnología es que puede ser aplicada para un ejercicio de finanzas personales como lo vamos a hacer el día de hoy, pero si es que realmente entienden lo que vamos a hacer, lo pueden extrapolar fácilmente a su ámbito laboral o si es que tienen algún proyecto personal, y créanme que les va a ser de muchísima utilidad. De hecho, y se los digo en mi experiencia profesional, este tipo de tecnología le encantan a los directores. O sea, ellos lo que quieren es de un solo vistazo poder conocer rápidamente la información de cómo está yendo la empresa. Entonces, si es que ustedes pueden llevar esta tecnología a sus trabajos y a su vida diaria, créanme que van a empezar a ser mucho más valorados porque esto es considerado una herramienta de ciencia de datos. Es decir, cómo explotamos toda la información que nosotros estamos generando en nuestro día a día para la toma de decisiones. Entonces, yo en esta plática que tuve para Veracruz les hice un ejercicio que les gustó bastante, así que lo voy a replicar y les voy a ir enseñando cómo es que se conectan todas estas bases de datos a nuestra herramienta. Dicho con palabras muy técnicas puede sonar complejo, pero créanme que es más sencillo de lo que parece. Así que sin más, empezamos. Para poder hacer uso de esta herramienta que les voy a enseñar el día de hoy, vamos a necesitar de una cuenta de Google. Como ya probablemente muchos de ustedes saben, en el momento en el que ustedes crean una cuenta de Google, se les crea en automático toda una serie de aplicativos que pueden utilizar, como puede ser perfectamente YouTube, Google Drive, Google Fotos, etc. Entonces, vamos a sacarle provecho a nuestra herramienta de Google Drive, y como ya probablemente varios habrán utilizado en algún punto de su vida, desde aquí ustedes pueden crear una hoja de cálculo o un Excel básicamente. Entonces aquí ya tengo yo creada una hoja en blanco que, por ejemplo, si ustedes no la tuvieran creada, es tan simple como dar un clic derecho y dar clic en hojas de cálculo de Google, y con eso ustedes podrían crear una. Aquí yo ya tengo creado el ejercicio completo y una hoja en blanco para que vean los pasos que yo voy a seguir. Partiendo desde la hoja en blanco, nosotros necesitamos de dos pestañas, una hoja 1 y una hoja 2. En la hoja 1 es donde nosotros vamos a estar llevando todos nuestros registros. Es decir, en este ejercicio lo vamos a pensar en un ejercicio de finanzas personales, es decir, en cómo van nuestros ingresos y gastos todos los días, así que vamos a requerir de ciertas columnas. Aquí es importante entender que básicamente una base de datos va a ser una serie de columnas donde cada columna va a tener un tipo específico de información. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que me voy a traer ya los nombres de las columnas que tengo para el ejercicio para no andar perdiendo el tiempo con esto. Para llevar nuestras finanzas personales vamos a requerir de 6 columnas. Primero, una de fecha, en la cual nosotros vamos a tener aquí un registro temporal, el cual nos va a ser de mucha utilidad para filtrar ciertos periodos de tiempo. Luego vamos a necesitar una columna llamada tipo. En tipo lo que nosotros vamos a tener es básicamente de qué va nuestro registro, si es un ingreso, si es un gasto o si es una transferencia. Luego vamos a tener la sección de cuenta. Cuando nosotros hacemos, si nosotros lo pensamos para nuestras finanzas personales, típicamente la mayoría de las personas suele tener 3 cuentas. Es decir, una cuenta de débito, o sea, tu tarjeta de débito donde típicamente te depositan, tu tarjeta de crédito, que es básicamente donde el banco te está prestando y tú le estás debiendo dinero, y tu cuenta de lo que llamamos cartera. Es decir, el dinero que tienes en físico, que probablemente lo tienes en tu cartera o pues, lo puedes tener los billetitos guardados, pero es a lo que nos referimos, dinero que tenemos en cash. Luego, la parte de monto, aquí vamos a tener pues la cantidad de dinero que ingresamos o gastamos en su defecto. La parte de categoría, básicamente lo que aquí vamos a poner es a qué rubro pertenece nuestro ingreso, nuestro gasto, perdón. Es decir, si nosotros estamos gastando en un tema de gastos del hogar, nosotros debemos de tenerlo registrado como gastos del hogar.
independientemente de si es, por ejemplo, materiales de limpieza, o si estamos hablando a lo mejor de una reparación, ¿no? Al final es un gasto del hogar y lo vamos a tener clasificado de esa manera. Y ahorita lo van a ver un poquito mejor cuando ya lo desglosemos. Y finalmente, un apartado de descripción. La descripción lo que nos va a ayudar a nosotros es a recordar fácilmente de qué fue nuestro gasto, porque ya cuando han pasado algunas semanas probablemente no recordamos de qué fue ese gasto en específico o ese ingreso, y con esta descripción nos podremos ayudar a nosotros para saber en qué fue donde estuvimos ocupando nuestro dinero. Ahora, es muy importante que en ciertas columnas nosotros cuidemos mucho de nuestra ortografía. ¿Por qué? Porque vamos a estar repitiendo ciertas opciones dentro de las mismas. Por ejemplo, en la sección de tipo, nosotros vamos a estar poniendo si es un ingreso, si es un gasto o si es una transferencia. Pero si en vez de poner ingreso, pones ingreso con un espacio al final, te lo va a contar como si fuera una cuarta categoría, cuando verdaderamente nos estamos refiriendo a la misma. Entonces, para poder evitar este riesgo de que tengamos algún tipo de error ortográfico, se nos haya ido alguna letra, algún acento donde no debía de irlo, lo que nosotros podemos hacer es meter una validación de datos. Una validación de datos básicamente es que una serie de celdas que nosotros seleccionemos se pueda llenar mediante una lista la cual se despliega y nosotros nada más seleccionamos la opción que queremos con la que se llene. De esta manera nos evitamos de esta posibilidad de estarnos equivocando y mantenemos homologada la información. Para hacer una validación de datos es muy simple, pero vamos a requerir de tener ciertos elementos de apoyo. Es decir, nuestras listas que queremos que se desplieguen, debemos de tenerlas escritas en algún otro lado dentro de nuestro archivo de trabajo. Como pueden ver aquí, tengo algo llamado hoja 1 y hoja 2. En la hoja 2 es donde vamos a tener justamente todos estos soportes. Si nos vamos aquí al ejercicio que yo ya tengo completado, podemos ver que en hoja 2 yo tengo 3 series de listas con las cuales se van a estar llenando las columnas en la parte de los registros. Entonces, para no perder el tiempo escribiendo, yo lo voy a copiar y pegar, pero aquí ustedes tendrían que irlas diseñando acorde a sus necesidades. Entonces, como podemos ver, tenemos 3 listas, la de tipo, la de cuenta y la de categoría. En la de tipo tenemos básicamente el tipo de registro que vamos a meter, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, ingreso, gasto, transferencia. La cuenta, igual ya lo mencionamos, tarjeta de débito, crédito o una cuenta de cartera. Y finalmente en la parte de categoría, aquí yo lo puse de manera muy general, pero ustedes pueden ser tan específicos como ustedes quieran. Tenemos dentro de ingresos la parte de nómina, la parte de regalos o la parte de inversiones, ¿no? O sea, puede llegarte dinero a tu cuenta de cualquiera de esos lados. Luego dentro de gastos igual lo tenemos muy general, ¿no? Que sería comida, renta, diversión, ropa, hogar, etc. Y finalmente siempre vamos a necesitar una categoría llamada transferencia, que es la que vamos a utilizar específicamente para nuestro tipo de transferencia. Y ahorita van a ver a lo que me refiero. Entonces, para meter la validación de datos, lo que nosotros debemos hacer es seleccionar todo el rango en el cual nosotros queremos que esté esa validación de datos, y para hacer eso fácilmente les recomiendo que ustedes utilicen una combinación de teclas. Es decir, por ejemplo, yo necesito que toda la columna de tipo sea el rango en el cual se pueda hacer este tipo de selección. Entonces, si yo lo hago de esta manera y me voy hasta abajo, me voy a tardar muchísimo. Lo que mejor pueden hacer es que seleccionando desde la celda 2, den Control, Shift y la flechita hacia abajo, y de esta manera se selecciona ya todo el rango de esa columna. Luego en la parte de datos, nosotros nos vamos a ir a validación de datos, y aquí ya tenemos el intervalo de celdas que nosotros queremos seleccionar, porque ya lo seleccionamos previamente. Luego nos va a preguntar con qué criterios es con los que se va a llenar la lista, los cuales nosotros podemos darle clic aquí donde están los cuadritos y podemos seleccionar el rango que queremos que meta para los criterios, el cual en este caso lo tenemos en la hoja 2, y tendríamos que seleccionar la primera lista. Ojo, no seleccionamos el título, porque si no el propio título de tipo aparecería como una de las opciones, lo cual no lo necesitamos de esa manera. Damos clic en aceptar y lo último que tenemos que especificar es qué queremos que suceda cuando el dato que ellos metan no sea válido. ¿Por qué? Porque como les mencionaba aquí, al dar clic se despliega una lista, pero la gente también puede escribirlo de manera manual, por así decirlo.
Entonces nosotros tenemos que seleccionar que no permita que ingresen datos que no sean los que nosotros estamos poniendo aquí para validar. Entonces básicamente lo que debemos de seleccionar es que si los datos no son válidos, se debe de rechazar la entrada. Damos clic en guardar y como podemos ver ya de este lado, todas las celdas que nosotros habíamos seleccionado tienen un triangulito. Si nosotros le damos clic a ese triangulito, ya nos va a desplegar la lista de ingreso, gasto, transferencia, tal como nosotros lo teníamos. Y si nosotros quisiéramos digitar algo que no sea parte de esas opciones, al momento de dar enter nos va a saltar este error. Entonces de esa manera nos aseguramos de que está homologada la información. Para no ser redundante no voy a repetir este proceso en cada una de las columnas porque básicamente es hacer lo mismo, simplemente seleccionando listas diferentes. Así que voy a pasar al ejercicio resuelto, pero lo que ustedes tendrían que hacer para hacer este archivo de trabajo desde cero es seleccionar cada una de las columnas y poner la respectiva validación de datos con su respectiva lista. Entonces, ya viendo el ejercicio resuelto, esto es una simulación, y digo simulación porque pues sí está muy lejos de la realidad, de cómo se comportarían sus gastos e ingresos dentro de un mes. Entonces, ustedes para llevar su registro tendrían que ir poniendo la fecha, ir seleccionando el tipo, la cuenta e ingresar el monto. Aquí como pueden ver en el monto, tenemos algunos valores en negativo y otros valores en positivo. Por ejemplo, este 15 está en positivo y este 1000 está en negativo. ¿A qué se debe esto? A que los gastos siempre van a representar un flujo negativo. Es decir, es un signo negativo porque al final es una salida de dinero. Entonces nosotros tenemos que registrarlo de la misma manera. Luego tenemos la categoría y su descripción respectiva, ¿no? Aquí podemos ver que la luz, gas, víveres, estos representan la categoría de hogar. Mientras que por ejemplo, si te fueras de antro, eso quedaría en una categoría de diversión. Entonces, aquí de cierta manera estamos mostrando qué es lo que podría suceder dentro de un mes de una persona cualquiera, ¿no? Va teniendo sus gastos en su día a día, tiene fechas, por ejemplo, de quincena, donde pues le pagan y tiene sus ingresos respectivos, y luego tiene transferencias. La transferencia funciona de una manera un poquito diferente al ingreso y al gasto porque nos involucra y nos requiere de dos movimientos. Es decir, de la cuenta a la que entra y más bien de la cuenta de la que sale y la cuenta a la que entra. Por ejemplo, si tú pagas tu tarjeta de crédito, estás de acuerdo en que estás haciendo una transferencia realmente a una cuenta propia. Tú tuviste tus gastos respectivos cada vez que pasaste tu tarjeta de crédito y al momento de pagarla simplemente mandas un saldo positivo que se netea con tu saldo negativo que has estado acumulando con todos esos gastos que llevas a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú sacaras dinero de un cajero, y creo que puse por aquí el ejemplo, justamente aquí lo tengo. Tú lo que haces es que en el momento en el que sacas dinero de tu cuenta de débito es como si estuvieras transfiriendo dinero de tu cuenta de débito a tu cuenta de cartera, es decir, al dinero líquido que tienes en tu bolsa. Entonces implica una salida de tu cuenta de débito, pero ese mismo monto que salió entró a tu otra cuenta, que es tu dinero en efectivo. Y lo mismo lo ponemos acá con el ejercicio con el ejemplo que les puse ahorita del pago de la tarjeta de crédito. Tú sacas dinero de tu cuenta de débito, que es con lo que vas a pagar tu tarjeta de crédito, y entra el saldo positivo a tu tarjeta de crédito, ¿no? Que ya tenía un saldo negativo previo por todos los gastos que has venido haciendo con ella, respectivamente. Entonces, ya con este pequeño ejemplo o este pequeño ejercicio de lo que podría ser tu día a día, es lo que vamos a utilizar ya verdaderamente, o sea, esto ya es una base de datos y es lo que vamos a utilizar para analizarla y para hacer nuestro dashboard mediante Google Data Studio, el cual podemos verlo en la parte de acá. Si ustedes quieren entrar aquí, lo único que tienen que hacer es poner Google Data Studio, buscarlo en Google, y tal cual va a ser la primera opción que les aparezca. Van a entrar directamente aquí y lo que nosotros vamos a hacer es crear un lienzo en blanco. Es decir, vamos a crear un dashboard desde cero. Aquí ya hay algunas opciones que nos pone la herramienta, los cuales ya vienen predeterminados, pero no nos servirían para el tipo de base que nosotros tenemos. Así que lo que queremos hacer aquí es crearlo desde cero.
En el momento en el cual se crea este nuevo informe, nos va a preguntar qué información es la que va a tomar para hacer todas las gráficas que nosotros vamos a estar creando. Entonces, como pueden ver, hay varias opciones de información, pero nosotros creamos nuestra base de datos en las hojas de cálculo de Google, que es algo así como el Excel de Google. Entonces, si nosotros le damos clic ahí, nos va a desplegar todas las hojas de cálculo que nosotros tenemos creada, que como pueden ver aquí yo no les puse nombre, pero en este caso ustedes podrían ponerle el nombre desde aquí. Ustedes le ponen ahí su nombre y les estaría apareciendo acá, que como voy a utilizar el ejercicio que ya tengo creado, voy a estar seleccionando la de ingresos y gastos diario. En el momento de darle clic nos va a preguntar de cuál de las hojas que tenemos creadas ahí es de donde va a sacar la información. Como nosotros vimos hace rato, en la hoja 1 es donde tenemos todos los registros y en la hoja 2 es donde tenemos las listas para validación de datos. Entonces, en este caso, nosotros requeriríamos sacar la información de la hoja 1. Entonces, vemos que esté seleccionada, que estas dos palomitas estén llenadas y le damos clic en añadir. Damos clic en añadir al informe. Entonces, al momento de crearse nos va a aparecer esta gráfica por default, pero esta no nos interesa. Entonces, para eliminarla simplemente dan clic en el botón de suprimir dentro de su teclado y ya con eso desaparece y tenemos nuestra hojita en blanco. Aquí tenemos varios campos de trabajo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y ahorita les voy a ir enseñando cómo utilizarlo. Lo primero que debemos hacer dentro de un Data Studio es configurar el dashboard, es decir, seleccionar qué tamaño queremos que tenga. Para hacer eso nos vamos a página y le damos clic en configuración de la página actual. Entonces aquí en la parte de datos nosotros podemos seleccionar nuevamente de dónde queremos que agarre los datos, pero ya lo hicimos al momento de crearlo, así que nos vamos a la parte de estilo. Dentro de este recuadrito nosotros podemos configurar el lienzo, es decir, este espacio en blanco que tenemos para trabajar. Aquí lo que yo les suelo recomendar a todos es que le den clic a pantalla completa de manera horizontal. De esta manera el archivo de trabajo al momento de presentarlo se va a ajustar a las dimensiones normales de lo que es una computadora. Y de esa manera no van a tener que andar subiendo o bajando para poder ver sus gráficas de manera completa. Ahora, para este ejercicio vamos a hacer 4 gráficas. Cada gráfica va a tener información diferente, pero entre ellas se van a complementar y nos van a contar toda la historia de lo que estuvo sucediendo dentro de nuestras finanzas. La primera gráfica que vamos a crear es una gráfica de saldo acumulativo. Para poder insertarla nos vamos a añadir un gráfico y aquí en la sección de líneas vemos esta que parecen gráficas de barras apiladas más una línea, la cual dice gráfico combinado apilado. Le damos clic y le insertamos en algún punto de nuestro tablero. Como pueden notar, esta gráfica no tiene ningún sentido y es porque está mal configurada. En el momento en el cual nosotros la pegamos, no viene con la configuración que nosotros necesitamos, entonces nosotros se la debemos de dar utilizando la información que viene en el recuadro derecho. Lo primero que debemos de seleccionar es donde dice dimensión y dimensión de periodo. Estas dos siempre, debe de tener la opción de fecha. De esa manera lo que nosotros nos aseguramos es que en el eje horizontal, es decir, el eje de las X, nosotros tengamos aquí la marca de tiempo, es decir, las fechas donde nosotros tuvimos cada uno de nuestros registros. Luego, en la parte de métrica, como pueden ver, estas 3 opciones de aquí son las 3 opciones que tenemos acá, a pesar de que no se ven, porque están mal configuradas. La primera, con este tipo de gráficas, siempre va a ser la línea, que como podemos ver en el tipo de gráfico, son gráficas de barras apiladas, pero tenemos una línea la cual nosotros podemos configurar. Esa siempre va a ser la primera opción. Sin embargo, aquí tenemos Record Count. Eso quiere decir que está contando el número de registros que tuvimos por fecha, lo cual básicamente pues no nos sirve para nada dentro del análisis que queremos hacer. Entonces, para configurarlo primero, en vez de tener Record Count, nosotros vamos a seleccionar monto, en el cual es la cantidad de dinero que nosotros estuvimos gastando e ingresando en nuestra cuenta. Aquí ya empieza a tener un poco más de sentido, pero sigue sin tenerlo completamente porque básicamente la línea está tocando cada uno de los puntos dentro del gráfico. Entonces eso no nos da nada de información adicional.
y ahí lo que está haciendo es sumar la cantidad de monto, es decir, la cantidad de dinero que tuvimos en cada uno de los días. Lo que a nosotros nos serviría más, en vez de tener la misma información que ya nos muestra el gráfico de barras, es tener el saldo acumulado. Es decir, en cada día tuvimos ingresos y gastos, pero al final del mes, ¿cuánto nos quedó realmente? Entonces, en vez de darle, como pueden ver aquí, tenemos un lapicito y lo tenemos configurado como total. Pero en la parte de abajo tenemos cálculo acumulativo y nosotros le podemos dar clic a suma continua. Entonces de esa forma nos va a ir acumulando el saldo de cada una de nuestras barritas que tenemos ahí. Y le podemos cambiar el nombre para poder identificarla más fácilmente, que en este caso sería acumulado. Ok, ya la tenemos aquí, ya la creamos, está como acumulado, es una suma continua y la tenemos aquí también, que es la línea. Luego tenemos la parte de monto, que son las gráficas de barras, esas están bien. Y de ahí en fuera ya no necesitamos ninguna opción más. Entonces esta que nos puso aquí de cuenta, la eliminamos porque no nos interesa. Luego en la parte de abajo tenemos el orden. Como podemos ver, en el eje X tenemos las fechas, pero las tenemos desordenadas. Primero tenemos el 15 de marzo, 18 de marzo, 4 de marzo. ¿Por qué? Porque al final nos lo está acomodando por el monto. O sea, tenemos primero los montos más grandes y al final tenemos los montos más pequeños, que es lo que nos está poniendo ahí. Nosotros verdaderamente queremos que nos lo ordene por fecha. Entonces seleccionamos esta parte y lo ponemos de manera ascendente. Es decir, primero queremos los números más pequeños y al final queremos los números más grandes, que serían las fechas más tardías dentro del mes. Y de esa forma ya empieza a tener más sentido nuestro gráfico. Como pueden ver aquí, vamos teniendo gastos en el inicio del mes. Nuestra línea de tendencia se va volviendo negativa porque pues en teoría vamos debiendo dinero si es que esto lo gastamos con una tarjeta de crédito o algo por el estilo. Luego tenemos un ingreso el 15 de marzo, que es cuando tenemos el ingreso de nuestro dinero, pero aunque pudiera parecer que tenemos aquí 15,000 pesos que entraron como nuestra nómina, pues realmente se te disminuye con todos los gastos que llevas acumulados del mes. Entonces lo que te queda en realidad es un saldo mucho más pequeño. Entonces, básicamente esta gráfica lo que nos dice es cómo se fueron comportando los ingresos y los gastos a lo largo del tiempo. Ahora, como pueden notar aquí, nos está poniendo en monto 14,000, es decir, la gráfica de barra nos está mostrando 14,000 como el saldo del 15 de marzo, que si nosotros lo vemos aquí en nuestro ejercicio, nosotros verdaderamente tuvimos un ingreso por 15,000 pesos, que fue el de la nómina. Sin embargo, ese mismo día también tuvimos un gasto de 1,000 pesos en ropa. Entonces los dos cayeron en el mismo día. Por eso es que los 15,000 de ingreso menos los 1,000 que se gastaron en ropa nos forman un neto de 14,000. Es decir, más 15 menos 1,000 nos suma ahí los menos 14,000, que son los que estamos viendo de este lado. Ahora, como pudimos ver, esta gráfica sí nos arroja información, pero no nos está dando todo el nivel de detalle que nosotros necesitaríamos. Así que vamos a crear una segunda gráfica que va a complementar la información que ya tenemos aquí. Para complementar esta información vamos a meter una gráfica de ingresos y gastos por día. Para agregarla nos vamos nuevamente al botoncito de añadir un gráfico y en la sección de barras metemos que dice gráfica de columnas apiladas. Lo alineamos con la que creamos originalmente y le damos el mismo tamaño que la anterior. Ahorita van a ver por qué. Entonces viene mal configurada al igual que la anterior, entonces nosotros debemos de configurarla. Del lado derecho la dimensión de periodo y la dimensión están correctos, vienen en fecha, es decir, en el eje horizontal vamos a tener las fechas. Luego la dimensión de desglose nos aparece tipo y esto es correcto, es decir, cada uno de los bloques de las gráficas de barra nos van a representar un tipo de ingreso o gasto que tuvimos o transferencia, ¿no? Que son los tres tipos que teníamos. Luego la métrica es la que viene configurada mal. ¿Por qué? Porque nos está poniendo el record count, que era lo mismo que nos estaba poniendo en la anterior. Entonces, le damos clic en monto y ahora nos va a estar poniendo el dinero que anduvo ingresando y saliendo de nuestra cuenta en bloquecitos separados. Luego en ordenar, nuevamente nos lo está ordenando por monto cuando nosotros queremos que sea por fecha y sea de manera ascendente. Y básicamente es eso.
Entonces, teniendo configurada esta gráfica, podemos ver información bastante interesante que nos está arrojando y que, como podemos ver, se complementa. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, alineado el 1 de febrero con el 1 de febrero y vemos que efectivamente fueron únicamente gastos. Lo que veíamos hace rato, el 15 de marzo, nos está poniendo aquí, que en monto tenemos 14,000, pero como nosotros ya vimos en el registro, esos 14,000 están conformados por 15,000 pesos de ingreso y 1,000 pesos de gasto. Entonces es algo muy interesante que nosotros podemos ver aquí y que nos permite andar complementando la información. Vemos que los 14 que tenemos acá neteados está conformado por 15 positivos y 1,000 negativos. Y de esa manera, si nosotros en un solo día tuviéramos entradas y salidas de dinero, aunque arriba solamente veríamos el total de lo que tuvimos para el saldo acumulado, dentro de esta gráfica podríamos ver el qué sucedió dentro de cada día. Entonces la información de aquí se está complementando básicamente con la información de acá abajo. Ok, ya vimos cómo es que se comportaron nuestros ingresos y gastos a lo largo del tiempo. Ya vimos cómo fue el comportamiento y cómo es que se ve en estas grafiquitas que se van haciendo por día. Pero no sabemos cómo es que está distribuido nuestro dinero dentro de nuestras cuentas. No sabemos dónde tenemos más, dónde tenemos menos, dónde tenemos saldos positivos y dónde tenemos saldos negativos. Entonces podemos crear una tablita que nos dé toda esta información. Entonces, para agregarla le podemos dar clic aquí en añadir un gráfico y en tabla seleccionamos la última, que es tabla con mapa de calor. La alineamos con las otras gráficas y aunque aquí nos está enseñando cierta información interesante, no es la que en este momento nos interesa. Entonces, en dimensión, que es básicamente la primera columna, vimos que en las gráficas temporales la dimensión era el eje X, en una tabla es la primera columna. No queremos que sea la fecha, sino que en este caso sea la cuenta. Y aquí ya vemos tarjeta de débito, tarjeta de crédito y la cartera, que son básicamente nuestras cuentas que teníamos seleccionadas. Y finalmente la métrica, ya nos está apareciendo el monto, entonces significa que es correcto. También podemos agregar aquí algo que se llama fila de resumen, la cual nos va a poner aquí en la parte de abajo el total, es decir, cuánto tenemos en total dentro de todas nuestras cuentas. Ya solamente reducimos esto, bajamos esto de aquí para que esté más o menos alineado. Ándale, ahí está bien. Y ya tendríamos esta tablita que nos está complementando la información que tenemos. Aquí puede que les haga ruido, por ejemplo, que nuestra cartera aparezca con signo negativo, pero esto se debe a que pues es básicamente un ejemplo, ¿no? Entonces no está bien cuadrada la información, pero ahorita que filtremos el tiempo ya les va a hacer un poquito más de sentido. Y finalmente, para terminar, vamos a meter una tabla de ingresos y gastos por categoría. Entonces, ya sabemos cómo fueron los ingresos y gastos a lo largo del tiempo, cómo se conformó cada uno de los días y cuánto tenemos en cada una de nuestras cuentas. Pero también nos puede interesar cuánto es que estamos gastando o ingresando en cada una de nuestras categorías para saber ante cuáles somos más sensibles, es decir, a cuáles le tenemos que bajar el gasto para poder reducir y mejorar fácilmente nuestras finanzas. Entonces, vamos a repetir el mismo ejercicio. Aquí no es en añadir datos, sino en añadir un gráfico, y ponemos nuevamente la tablita con mapa de calor. Ahora, como podemos ver, esta nos la generó muy parecida a la anterior, pero esta vez en vez de dimensión, lo que nosotros queremos es la categoría, es decir, cada una de nuestras secciones generales que tenemos en nuestros gastos e ingresos, y en métrica, en vez de record account, vamos a meter el monto. Y finalmente metemos una fila de resumen y queremos que esté ordenada de manera descendente, es decir, los saldos más grandes en la parte de arriba y los más pequeños en la parte de abajo. Entonces, como podemos ver, el total es igual al total que tenemos aquí arriba, es decir, el dinero sigue siendo el mismo, nada más que pues
En una sección estamos viendo cómo está distribuido dentro de nuestras cuentas, mientras que en el otro vimos cómo estuvo distribuida dentro de nuestros tipos de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, estas 4 gráficas se están complementando entre sí y nos están contando toda una historia. Podemos ver cómo es que fue nuestro saldo al total del mes, es decir, nosotros al final del mes en el acumulado tenemos 4050, como podemos ver ahí, el cual nos cuadra perfectamente con los saldos de acá. Podemos ver qué sucedió en cada uno de los días, donde tuvimos más gastos, donde tuvimos más ingresos. Luego en la parte de cuenta podemos ver dónde está alocado nuestro dinero. Y luego en la parte de categoría podemos ver en dónde es que se nos fue la mayor cantidad de dinero. Aquí podemos ver que la categoría de nómina es positiva y es la que nos la pone como la más grande, obviamente, porque fue el mayor ingreso. Y la más clarita es la de renta, que con menos 5000, que es donde tuvimos la mayor salida de dinero. Entonces, ya estas 4 gráficas nos están contando una historia, pero el dashboard no termina aquí. Es decir, la inteligencia de datos y toda la información que nosotros podemos obtener no se limita únicamente a esto. Le podemos dar un mejor formato para que pues, sea visualmente más atractivo, pero además podemos meter una serie de filtros que nos van a poder ayudar a identificar más rápidamente toda nuestra información. Entonces, aquí algo que yo les recomiendo es en tema y diseño. Ya vienen algunos temas precargados, ¿no? Que ustedes pueden seleccionar y automáticamente les va a dar ese diseño a cada una de nuestras gráficas. Entonces digamos, por ejemplo, que a mí me gusta ya lo que está haciendo es homologar los colores y la paleta de colores para que sea visualmente más atractivo. Algo muy padre es que si ustedes tienen un logo, por ejemplo, para su empresa o para su propio emprendimiento, le pueden dar clic aquí en extraer tema de la imagen y ustedes suben la imagen y los colores con los cuales está formado ese logo los va a utilizar también para sus gráficas, ¿no? Si es que quieren tener como mucha coherencia dentro de la imagen corporativa. Ahora, la parte de arriba, como pueden ver, yo dejo siempre un espacio en blanco porque es donde yo suelo meter todos los filtros. ¿Por qué? Porque digamos que en la lógica humana pues leemos de arriba hacia abajo, entonces pues muy fácilmente en un solo lugar en la parte de arriba puedes tener todas las secciones con las cuales puedes manipular la información. Entonces típicamente yo lo que hago aquí es que meto una forma, usualmente un rectángulo, lo creo, lo ajusto más o menos al tamaño, nunca queda bien a la primera. Y ya aquí en la parte de fondo y borde podemos utilizar alguno de los colores dentro de nuestro tema, ¿no? Que podemos verlo aquí. Entonces digamos que este verde me gustó, o a lo mejor me gustó más este azulito. Entonces en esta franja es donde nosotros vamos a meter todos nuestros filtros. Y como es que los agregamos en la parte de aquí que dice añadir un control. Le damos clic y el primero que yo siempre suelo meter es el filtro por periodo. Lo podemos poner de este lado, lo alineamos bien dentro de nuestro recuadro. Ahí está bien. Y nosotros le podemos poner un periodo que lo ponga en automático. Si ustedes les dieran clic aquí, ya podrían seleccionar el rango de fechas que ustedes quieran. Pero nosotros típicamente lo que vamos a querer ver es cómo nos fue en el mes. Entonces en esta parte que dice periodo predeterminado, ustedes en vez de poner periodo automático, pueden seleccionar la opción de este mes. Déjenla encuentro. Aquí está, este mes. Bueno, creo que no se vio porque está aquí mi pantallita, pero dentro de las opciones está este mes. Le dan clic en aplicar y ya por defecto su dashboard se va a abrir seleccionando el rango de fechas de este mes, ¿no? Que por ejemplo ahorita que está en marzo es del 1 de marzo al 31 de marzo. Pero ya ustedes si quisieran ver otro rango de fechas lo podrían seleccionar o poniendo como vieron ahí, ¿no? El mes pasado, el trimestre pasado, este año, etc. Ahora, ya nos va a estar permitiendo seleccionar rangos de fechas diferentes, pero no es la única manera en la cual nos sería útil filtrar. Aquí pueden poner algo llamado lista desplegable, lo cual va a crear un botón. Y dando clic aquí, por ejemplo, el de fecha no nos sería útil porque nos enumeraría todas las fechas que nosotros metimos, lo cual nos sería más útil desde esta barra de tiempo de acá. Entonces, dándole clic aquí, vemos que el campo de control lo tiene como fecha.
En este caso lo podemos cambiar por tipo, que era la primera de nuestras columnas. Y aquí ustedes ya podrían filtrar por ingreso, gasto y transferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ver únicamente sus ingresos, que en este caso tuvimos nada más 2 días, nos estaría filtrando lo del 15 de marzo, lo del 18 de marzo, y nos mostraría pues lo que tenemos en cada una de esas cuentas y cada una de nuestras gráficas, acotado únicamente a esa opción. Si es que lo quieren eliminar, le pueden dar clic aquí en el signo de menos y ya les va a seleccionar nuevamente estas 3, que era como originalmente la teníamos. Ahora, este mismo se lo pueden copiar 3 veces o lo pueden ingresar nuevamente desde la parte de acá. Y lo que podemos hacer es que ahora en vez de tipo, podemos cambiarlo a categoría. No, perdón, sería a cuenta y a categoría. Que son las 3 columnas importantes que teníamos del otro lado. Entonces, ya de esta manera, ustedes muy fácilmente van a poder andar filtrando su información y viendo cómo es que fue el comportamiento a lo largo del tiempo y dentro de sus cuentas, dentro de cada uno de estos filtros, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros quisiéramos ver únicamente qué sucedió en nuestra tarjeta de débito, aquí obviamente solo va a aparecer tarjeta de débito, pero podemos ver qué categorías estuvieron dentro de esa cuenta y cómo es que fue su comportamiento a lo largo del tiempo, como ya vimos aquí y acá, que se complementan. Y si además de eso queremos ver únicamente lo que fue hogar, lo mismo, ¿no? Aquí ya nada más nos va a aparecer hogar y nos va a mostrar únicamente la información de esos 2 filtros que tenemos aplicados. Entonces, si es que ustedes quieren restablecer las cosas a como estaban, es decir, quitar los filtros, le dan clic aquí y ya nos lo regresa como originalmente estaba. Esto es básicamente su archivo de trabajo y volvemos, esto es un dashboard muy sencillo, muy fácil de hacer y acotado, algo del día a día para cualquier persona, pero lo que quiero que entiendan es la lógica de esto y cómo una persona podría empezar a tomar decisiones con base en ello. Cuando ustedes quieran presentar esto, por ejemplo, a sus jefes o que quieran tenerlo en alguna presentación ejecutiva, me voy a hacer tantito para acá abajo, ustedes tienen aquí un botón que dice ver. Lo que les va a hacer eso es que les quita el modo edición, es decir, ya no tenemos los campos de arriba y de abajo que utilizábamos para andar configurando las cosas. Y además en estos 3 puntitos tienen la opción de presentar. Cabe mencionar que ustedes, cada que hagan un registro de este lado, no se va a actualizar en automático el dashboard. Es decir, si ustedes metieran aquí un nuevo dato, no se les actualizaría aquí directamente, sino que ustedes tendrían que darle clic en esta parte de aquí que dice actualizar datos. Eso ya le daría un refresh a todas las gráficas y luego le pueden dar aquí a presentar y ya se les llenaría de manera completa y podrían ver toda la información de una manera mucho más ejecutiva y mucho más presentable. Entonces, básicamente volvemos a lo mismo. Esto fue un ejercicio muy sencillito, perdonen si a lo mejor llegué a utilizar tecnicismos, pero como va a estar todo grabado, lo pueden repetir el número de veces que quieran y créanme de verdad que esto, si lo implementan para sus finanzas personales, van a poder mejorarlas muy fácilmente. O sea, va a ser muy rápido las mejoras que ustedes van a ver implementando esta herramienta. Y si además ustedes lo meten como tema de analítica de datos en su vida profesional, créanme que de verdad van a destacar comparado con el resto de su equipo o con la gente con la que trabajan. Entonces, de verdad espero que esta información les sea de utilidad, que puedan aprovecharla y si llegan a tener dudas, con todo gusto déjenlas en los comentarios. Yo eventualmente las contesto. He estado en estos meses un poquito ocupado. De hecho, por eso no he grabado en el formato tradicional donde yo preparo todo y me armo mi guión. Pero no por eso les quiero dejar de traer información valiosa, tanto para su vida personal como para su vida profesional. Así que nos estaremos viendo la próxima semana y que tengan un muy buen inicio de semana, chicos. Adiós.